hay un refrán chino que dice que líbrenos el cielo de las épocas interesantes, porque las épocas son interesantes cuando generalmente hay malas noticias. Eh, esta época es muy interesante en España. Sánchez intenta dejar España como un solar. Ahora, para los periodistas, esto es un paraíso informativo, especialmente para los periodistas especializados en tribunales. Doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis. Bueno, doña María Jamardo ya no le da la vida para seguir la actualidad judicial. Ahora entraremos en ello. Don Juan Carlos Tellez, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Yo no soy experto en tribunales, pero sí sigo mucho los escándalos y es que esto ya de un escándalo taparlo con otro es una montaña ya en la Tampoco que le da la demasiado vida interesante ya, ¿no? ya la cosa, demasiado interesante. Bueno, no sé ni por dónde empezar. Empiece usted por donde le dé la gana, doña María Jamardo. A mí, desde luego, lo que más me ha llamado la atención ayer es cómo, a pesar de que tiene un excelente abogado, Koldo García se suicidó a lo bonzo en una entrevista con Risto Mejide, donde yo creo que como conceda 2 entrevistas más, Sánchez acaba ante el Tribunal Penal Internacional, sinceramente. O sea, fue espectacular. Creo, en mi humildísima opinión, que las apariciones televisivas de Koldo García Izaguirre no casan con una estrategia procesal muy lógica No. para alguien que busca exonerarse de delitos muy graves. Y ayer el Supremo avanzaba en el suplicatorio de su ex jefe, el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por 4 delitos, entre los que están pertenencia a organización criminal, que, insisto, no son delitos menores. Y me da la sensación, o tengo la sensación, de que la estrategia televisiva o mediática de Koldo García Izaguirre responde más a una voluntad de dejar clara a la trama su lealtad que a defenderse judicialmente de las acusaciones que pesan sobre él. Y me explico. Creo que tiene miedo. Y creo que las comparecencias televisivas son una forma de decirle a los suyos: yo no voy a ser un chivato. Pero no me dejéis tirado. Y como asumo y casi me resigno por el perfil que ha demostrado además Koldo García Izaguirre en la primera entrevista que le hicimos el otro día en Código 10 y en la segunda que da ayer a Risto Mejide, que era una persona al servicio de, dependiente, y que por lo tanto no tenía la capacidad de tomar decisiones relevantes en cuestiones relevantes, sino que era un chico de los recados del señor Ábalos, pues creo que entiende o ha interiorizado que se va a comer el marrón, coloquialmente hablando, que es muy complicado salir de esa serie de acusaciones y justificar unos incrementos patrimoniales que por el momento no solo no ha aclarado, sino que más bien ha enredado o complicado para sí mismo y para aquellos que están imputados con él, y que por lo tanto lo que busca es, creo, una cierta tranquilidad mientras él cumple condena, si es que finalmente es condenado, para su familia. Y creo que esta es la visión general de las apariciones de Koldo García Izaguirre, más allá de una lectura judicial que luego, si quiere, podemos entrar en ella para ese tridente Aldama Ábalos Koldo que está en todo lo alto, en todo lo alto. Sí, yo estoy con María en lo del miedo. Todos hemos visto ¿Pero miedo a la trama o a ir a la cárcel? No, Me he quedado. A ver, Yo a la cárcel asumo que tiene claro, interiorizado que va a ir. a la cárcel tiene que ir alguien. O sea, que Y tiene miedo a la trama. Evidentemente, si tienes un político con poder, tienes un tal y tienes un asesor, al final va a ir el asesor. Quiero decir, a la cárcel tiene que ir alguien y no van a ir todos. Esto no es el todos a la cárcel, aquel famoso. Y el miedo es un miedo, creo que justificado. O sea, todos hemos visto las imágenes del registro de su casa. Algunos somos padres. Nos podemos imaginar. No sé, desconozco si el operativo, yo el operativo policial no me meto, evidentemente, en algún caso está justificado. Ya sabéis, destrucción de pruebas y demás, pero bueno, sabemos con quién, Koldo, mejor que nadie sabe con quién se está jugando los cuartos. En un coche de repente aparecen 3 balazos y aquí esto se ha acabado, como lo que decimos, como tapamos un escándalo con otro, se ha acabado. En su casa aparecen y tu hija va a tener grabado como han entrado 15 policías nacionales en tu casa gritando y tal. Y creo que, como dice María, sin meterme en el tema procesal, que luego habrá que ver cargos, sumas y restas y demás, creo que existe un entramado criminal
en el que él es la cabeza visible. Él va a tener que ir a la cárcel, pero en el entramado criminal ya sabemos todo lo que pasa con los chivos expiatorios, ¿no? Con lo cual, como bien dice María, pues él suelta sus... Bueno, seguirá con sus entrevistas, sus cosas. No creo que asesorado por un abogado en este caso. Esto yo creo es más cosa suya, ¿no? Digo yo. Pero si le ha asesorado su abogado, yo cambiaría de abogado. Yo creo que esto es una cosa que ya depende de él, pero que es una forma de seguir vivo. Así, claro, os lo digo, de seguir vivo y esquivar ese miedo que tienes al estar metido en lo que estás metido. Estás metido en una trama de corrupción al más alto nivel de un Estado, al más alto nivel de un partido político con un historial criminal. Tiene un historial de crimen, el Partido Socialista, le pese a quien le pese, y eres la cabeza visible. Y antes de que te la corten, pues prefieres pasearla por los platos del publicista de 4, creo que es, ¿no? Risto Mejide. Entremos en la cuestión judicial. Ya el Supremo ha dicho que va a pedir el suplicatorio contra Ábalos. El juez ha decidido pedir el suplicatorio. Todavía creo que no ha llegado el escrito al Congreso. No sé si habrá salido ya el escrito del Supremo, pero vamos, si no ha salido, pues saldrá hoy o mañana, porque, en fin, ya está tomada la decisión. Y ahí la pregunta es... Pues ¿qué va a hacer el PSOE? Yo creo que va a votar a favor, más que nada porque el suplicatorio va a salir adelante con el apoyo de alguno de los socios del PSOE, ¿no? Bueno, el PSOE ya se ha pronunciado y ha dicho que respaldará el suplicatorio del Supremo para levantar la inmunidad, que en definitiva es de lo que se trata, que asiste todavía a Ábalos como diputado y por lo tanto como aforado, que tiene el privilegio de esa inmunidad parlamentaria, que hay que pedir permiso al Congreso para que se retire y por lo tanto se pueda proceder penalmente contra él en este caso. Y el Supremo ayer notificaba el magistrado instructor esta decisión, se la trasladaba al presidente de la Sala de lo Penal, y este a su vez, a través de la presidenta del Tribunal Supremo, la señora Isabel Perelló, pues comunicará cómo procede esa petición al Congreso de los Diputados, a la mesa del Congreso de los Diputados, a la señora Francina Armengol. Yo lo pensaba ayer, menudo papelón, ¿no? Porque en el fondo, y aunque sea una decisión de la Cámara en su conjunto, es evidente que la señora Francina Armengol, que también aparece salpicada presuntamente en esa trama por irregularidades en la compra de material sanitario, recibe la petición del que fuera uno de sus compañeros, hombres fuertes del partido, para ser investigado ya de manera formal por el Alto Tribunal Español. No creo que se quede solo en Koldo, honestamente. Creo que Koldo asume su papel y ha hecho lo que tenía que hacer y ha dicho lo que tenía que decir en sede judicial, insisto, para cumplir con su deber de lealtad y con ese agradecimiento que dijo tener hacia el que fuera su exjefe, José Luis Ábalos, y porque sabe y es consciente de que fuera del partido, fuera del PSOE, en su caso, que es un socialista declarado, el señor Koldo García Izaguirre, hace mucho frío. Ábalos también lo sabe. Y Ábalos, de hecho, a diferencia del señor Víctor de Aldama, del comisionista o presunto comisionista de la trama, que está tratando de acreditar que hay instancias superiores y personas con responsabilidades como ministros que están implicados o que participaron de esas operaciones presuntamente irregulares, pues el señor Ábalos bajó inmediatamente el suflé y dijo que su exasesor se había extralimitado en sus funciones. Yo insisto en que el perfil que demuestra Koldo, en el que ha confesado públicamente que él hacía absolutamente todo, y son palabras literales, lo que le pedía a su jefe Ábalos, desde ir a comprar una medicina a la farmacia, a hacerle de chofer, a acompañarle a reuniones, a llamar para interesarse quién podía proporcionar al ministerio mascarillas en pandemia, pues insisto, es un perfil servil, es un perfil entregado a la causa, fiel a los suyos y por lo tanto sin capacidad de toma de decisiones importantes. Y como aquí lo que vale no es la opinión, sino los hechos, pues a mí me gustaría destacar cómo el magistrado Leopoldo Puente, el instructor de esa causa, ayer dictaba el auto del suplicatorio y decía, y es importante, cómo
a raíz de las diligencias practicadas hasta el momento, es decir, de las pruebas que tiene sobre la mesa, hay indicios bastantes de la posible comisión de al menos 4 delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Esto es lo que le dedica a Ábalos. Y no es un tema menor. Y el hecho de que el magistrado valore la declaración voluntaria de Ábalos, en la que negó todo, absolutamente todo, conocer a Aldama, que visitase el ministerio, cosa que, por cierto, sí corroboró Koldo, que Aldama aparecía muy habitualmente por el Ministerio de Transportes, que supiese lo que estaba haciendo o tramando su asesor o su hombre de confianza, el señor Koldo García Izaguirre, que estuviese en el piso de nadie, que recibiese ningún piso en la calle Castellana o en el Paseo de la Castellana por valor presuntamente inferior al de mercado. Nada. O sea, el señor Ábalos ni siente ni padece, no estaba en aquello y no se enteró absolutamente de ninguna de las cosas que se le atribuyen. Pues el magistrado dice que eso que declara el señor Ábalos, insisto, como testigo, porque en aquel momento no estaba imputado formalmente, no encaja con nada de lo que él tiene en su poder relativo a los informes de la UCO sobre las escuchas telefónicas y algunas de los elementos incautados durante la entrada y registro a los domicilios de algunos de los detenidos el pasado mes de febrero, ni con otros documentos y declaraciones que se han prestado ante el alto tribunal. Luego, las declaraciones de Aldama y las pruebas de momento presentadas por Aldama, a pesar del intento del gobierno por desacreditarlas, por decir que son totalmente inválidas, que si un papel manuscrito, que si una servilleta de cafetería, que tal, creo que se están equivocando, porque los tribunales no exigen una forma determinada para las pruebas, exigen que las pruebas acrediten hechos. Y dependiendo de quién aporte las pruebas, de quién esté involucrado en las mismas, de si los cotejos de las letras y de las firmas, que seguramente se harán a nivel pericial, encajan y demás, las cosas se van a ir complicando para algunos. Así que creo que ha dado cierta validez al conjunto de las pruebas, pero sobre todo a los indicios que apunta Aldama, que tenemos que esperar todavía al contenido de su teléfono móvil, que ahora ya ha desbloqueado el juez Santiago Pedraz en la otra causa, en la de los hidrocarburos, en la que también está imputado el empresario, pero que puede dar información muy relevante al respecto de las tramas en las Yo que se ve. estoy esperando también a ver si nos informan en algún informe de la UCO del contenido de los 2 pendrives que Ábalos le había dado a Koldo para custodiar y que fueron incautados durante uno de los registros. Porque evidentemente si le das a alguien unos pendrives con información para custodiar es porque contiene información que compromete a otros, ¿no? Claro. Así que puede estar de lo más interesante. Pero de lo que ha recordado usted, ¿qué es lo que imputa el Tribunal Supremo? Es que el titular es tremendo. El Supremo considera que el que era el número 2 de Sánchez en el partido estaba en una organización criminal. Entonces, bueno, yo personalmente pues pienso que esa organización criminal se llamaba PSOE, ¿no? Pero bueno, ya estaba veremos en cómo otra avanzan organización las criminal, a lo cosas. mejor Estaban estaban todos a la vez. Estaba en la oficial, la de En la el de PSOE Ferraz, serie B. y en la otra, efectivamente. Ya. Sí, no, a ver, yo sobre todo lo que de todo esto ya como ciudadano, lo que me fascina es los tiempos, ¿no? Estamos hablando de una investigación de hechos muy, muy, muy graves. Y bueno, el PSOE sí ha dicho va a votar a favor del suplicatorio, ya lo dijo Pachi López y demás. ¿Esto cuándo va a ser? Esto va a ser en febrero, ¿no? Sí, hasta febrero. Febrero. O sea, quiere decir, enero no es hábil en el Parlamento. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cómo vamos a esperar ahora, en pleno procedimiento, en plena recogida y cotejo de pruebas y demás, esperar hasta febrero para que se dé el visto bueno a este suplicatorio y a partir de ahí se pueda empezar a investigar desde el Tribunal Supremo, ya la investigación oficial a José Luis Ábalos? A mí es que yo de verdad lo pregunto como ciudadano, si no hay otros métodos o es el blindaje tan absoluto que tiene el régimen de la inmunidad parlamentaria, del fuero. Bueno, la el fuero en sí. la inmunidad parlamentaria tiene su sentido para proteger a los diputados precisamente frente a corruptos, por ejemplo. Pero en su labor. Quiero decir, una inmunidad parlamentaria, si José Luis Ábalos, el diputado José Luis Ábalos del Partido Socialista, ahora del Grupo Mixto, colabora en la construcción de una legislación
la oposición quiere criminalizar, tienes una inmunidad parlamentaria. Le pongo un ejemplo. Pero en su actividad criminal hay que tener esa protección. Pero mírelo al revés. Imagine que la trama de Ábalos Koldo tal se encuentra con que hay un diputado del PSOE o de otros partidos que le está poniendo obstáculos para sus negocios. Y entonces cogen y presentan una denuncia falsa contra ese diputado para tratar de neutralizarle. Para proteger a los diputados frente a denuncias de corruptos que puedan intentar neutralizarles por la vía judicial, es por lo que se da al Parlamento la posibilidad de decir, no, vamos, cada denuncia contra un diputado se estudia individualmente y se ve si hay motivos porque ese diputado apesta a corrupción o si no hay motivos y es un intento de neutralización política. Yo creo que está bien la institución de la inmunidad parlamentaria. Ahora, esa institución de la inmunidad parlamentaria pues la pueden utilizar corruptos para intentar protegerse y para intentar dilatar las causas y todo eso, pues bueno, pues habrá que señalarlo públicamente. Miren, en este caso concreto lo están aprovechando la inmunidad a la perversión de todo, quiero decir, y es lo que desconozco y es de verdad que no lo sé, o sea, es una pregunta abierta, si no pueden agilizar esto, quiero decir, no se puede reunir la comisión permanente, por ejemplo. No, creo que eso corresponde al Pleno, ¿no? Es el Pleno de la Cámara. Convocar esta tarde un pleno extraordinario, ¿no? A eso me refiero. Sé que tiene sus procedimientos, pero que ya es un poco sangrante el esperar, o sea, el paralizar un caso que Bueno, no se va a paralizar el caso va a seguir avanzando y de hecho ya ha estado investigado. Pero la pieza, el 2, es José Luis Ábalos, bueno, porque el 1 ya sabemos quién es. Presuntamente el señor Ábalos, pero da igual, lo que se va a averiguar ahora no obsta que se puedan seguir generando pruebas en contra suya, claro. ni que otros puedan seguir declarando. Lo que va a permitir este suplicatorio y por lo tanto la imputación formal es que se puedan hacer averiguaciones directas, por ejemplo, sobre su patrimonio, dónde está, qué hizo con él en los últimos años, desde que llegó la pandemia, cuando era ministro, cuando no era ministro, si el incremento patrimonial, ¿no? Todo lo que considere el magistrado que es útil para la causa. Entonces, evidentemente, es lo que está pendiente y lo que digamos, el punto de inflexión que cambiará a partir de la imputación formal del señor Ábalos. También que a partir de entonces, si se le toma declaración o si comparece para que el juez le interrogue, ya puede mentir. Hasta ahora en principio, defender, ¿no? La vez que compareció en declaración voluntaria, iba en una especie de forma de testigo, de alguna manera. Pero yo quiero también decirle a la gente que nos escucha, a nuestros oyentes, que es muy distinto que yo presente una denuncia, una querella, una demanda, en su caso contra un diputado como particular, que lo haga directamente en el Supremo y que el Supremo la rechace, como ha pasado con algunas que tenían que ver con responsabilidades políticas en la gestión de la pandemia o de la DANA, y ha pasado recientemente. Y otra cosa muy diferente es que llega al Tribunal Supremo una exposición motivada de un magistrado anterior que ya ha investigado la trama, que la Fiscalía Anticorrupción tiene sospechas muy severas de que lo que están contando los principales imputados sea cierto. Y es verdad que las riendas de esta causa, que inicialmente la gestionaba desde el Ministerio Público el fiscal Luis Pastor, y al que se le criticó, en cierto modo, por la lentitud de las actuaciones y de los impulsos procesales, ahora tiene al frente al fiscal jefe de anticorrupción, al señor Alejandro Luzón, que desde luego está haciendo bastante duro y bastante ágil en las cuestiones que pide, en las retiradas de pasaportes, en la confirmación de las cautelares que se le han aplicado a todos para que no puedan salir del país, que no puedan destruir pruebas y demás. O sea que creo que, bueno, que entra en una nueva fase, que es verdad que ha cogido en una época un poco complicada por las Navidades, el parón y demás, pero yo no tengo dudas de que el Supremo va a hacer bien su trabajo. Yo no pongo en duda a los tribunales porque son de la poquita línea que queda de no romper este país por completo, pero quiero decir que estéticamente me parece horrible el que te digan puede que se empiece a investigar el patrimonio y el teléfono de alguien, pero en febrero. Que se vayan de vacaciones, que canten sus villancicos, que toquen la zambomba, que luego en enero descansen, duerman la mona un poquito y que ya en febrero empiecen a aprobar el suplicatorio. Quiero decir, que algo en el sistema cojea, en mi opinión, y más allá de la inmunidad parlamentaria y de tal, sino de los propios tiempos.
y ver a Pachi López, sí, votaremos a favor, evidentemente, porque ya sabemos que este hombre va a ser ese señor Ábalos del Grupo Mixto Bueno, ya lo es desde el del que principio. usted me habla, claro. Porque si no había nada, número si dos era del tan PSOE, de repente, honorable, no es. si Víctor de Aldama era un sinvergüenza al que nadie conocía y está enfangando, como han dicho, a gente honrada y buenos políticos y demás, porque le expulsaron sin una imputación, sin una acusación, le apartaron del partido, o sea, tomaron Hace una 3 decisión años. aséptica y quirúrgica de manera inmediata. Y además, con una curiosa marcha atrás. Primero hacen el paripé ese de, no, le expulsamos y tal. Y después se produce un hecho curioso. Empieza Ábalos con su ronda de comparecencias en medios de comunicación, incluyendo la televisión controlada por el Partido Socialista. Y entonces empieza un poco como a intentar echar balones fuera hacia Aldama, a fingir que criticaba al partido, pero no demasiado. Y entonces Aldama, por lo que hemos sabido por las informaciones periodísticas, le hace llegar un mensaje. Como me toquen las narices, empiezo a cantar. Y entonces se produce un curioso giro y el Partido Socialista deja de fingir que va contra Ábalos y entonces pacta con Ábalos y con Koldo todo lo relativo a la estrategia procesal. Y cogen y encarcelan a Aldama por los hidrocarburos. Y entonces yo me supongo que lo que pensaban era que Aldama se iba a chantar y que entonces se controlaba el tema. Pero hete aquí que encontraron a un tipo particular de persona y The Objective está publicando audios muy interesantes de los intercambios verbales entre Aldama y su socio cuando Aldama pensó que su socio se la estaba jugando. ¿Tenemos por ahí el audio de Aldama, don Julio? Sí, podemos escucharlo. Les pido que se fijen. Bueno, si hay niños escuchando, por favor, tápenles los oídos porque son palabras malsonantes, pero les pido que escuchen lo que dice Aldama y sobre todo el tono con el que se dirige a quien piensa que le está traicionando y tocando las narices. Escuchen. ¡Los cojones a mí! ¿Vale? Que tú no sabes el fin de semana que yo llevo. Y llevas todo el puto fin de semana machacándome. Que ya estoy hasta los cojones. Te he llevado a todos lados. Te he consolado. ¿Vale? Estoy haciendo todo por ti. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Y a mí tú no me chillas. ¿Te queda clarito? ¡Clarito! Aldama, al ser encarcelado por el tema de los hidrocarburos, en vez de achantarse, reaccionó pues como cabe deducir de la personalidad reflejada en estos audios. Alguien que dice que a mí, o sea, que yo que os he estado pagando a todos, pedazo de... resulta que ahora vais por mí, me encarceláis por lo de los hidrocarburos. Dice, pues sus vais a enterar. Y entonces ahí es donde estalla todo, ¿no? Me da la sensación. Bueno, es que yo creo que la figura de Aldama es una figura, el nexo corruptor, como describía esa primera información jurídica del juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional de la trama, no puede ser cualquiera. Consiguió entrar y acceder hasta las mismísimas entrañas del Partido Socialista, codearse con gente con mucho poder en el Partido Socialista. No es casual que se siente en mesas de negociación con interlocutores casi en misión diplomática, con Ábalos en la misma mesa, a su lado, porque si ese señor Víctor de Aldama estaba allí sentado es porque Ábalos lo autorizó, porque era quien decidía lo que pasaba, quién entraba, quién salía, quién venía, quién era bien recibido en las noches electorales, en la sede del Partido Socialista, en definitiva, que era su casa. Claro, el secretario de organización. La casa en la que él mandaba, hacía, deshacía, opinaba, conocía, autorizaba o no. Así que eso no es casual. Pero la figura de Víctor de Aldama, para mí tiene dos fases. La primera de ellas en la que efectivamente es despreciado por el Partido Socialista, de repente nadie le conoce, de repente ese señor que es un delincuente confeso, y después de la salida de prisión de Víctor de Aldama, en la que él sabe perfectamente que las cosas se le complican desde un punto de vista judicial, asume que hay informaciones suficientes para poder procesarle y para poder incluso condenarle por algunas de las presuntas actividades irregulares que llevó a cabo, y él decide que él va a asumirlas
pero con él va a arrastrar a los corrompidos, porque cuando hay un corruptor, tiene que haber necesariamente un corrompido, ¿no? Lo cual ¿Estamos de acuerdo? plantea un debate interesante. ¿Quién es más culpable? ¿El político que a cambio de dinero da obra pública o contratos o tal? ¿O el empresario que para obtener contratos da dinero? Pues hombre, dejémoslo en que son igualmente responsables, ¿no? Entonces, claro, Aldama dice, o sea, yo tengo que estar pagando a todos estos mamones para que me den los contratos, les hago de oro. Y encima ahora me quieren dejar tirado y encima me meten en la cárcel No, con y lo de... encima me desprecian. Y encima me desprecian. Porque el desprecio lleva a la venganza. Y yo creo que esos tonos de superioridad moral de el equipo de Pedro Sánchez, de la cúpula del Partido Socialista y por lo tanto del gobierno, ninguneándole, como si fuera ahí un Sí, que era, señor... ¿quién fue la que le llamó ¿Qué? un pequeño Nicolás y tal? ¿Quién fue No lo qué recuerdo. ministra? Como cuando todo lo de Mortadelo y la CIA y Pero la tía y el riéndose Ah, tal. sí, de la tía, Bolaños, señor Bolaños. Bolaños sobre los El iguales, otro sí. diciendo que no la conoce nadie, que era poco menos como cuando tenía información de todos, cuando había, insisto, entrado hasta la cocina de Ferraz y demás, yo creo que fue el punto de inflexión que Aldama dijo, bueno, no. O sea, una cosa es que yo haya cometido irregularidades o presuntas irregularidades y que tenga que asumir las consecuencias legales, y otra cosa muy distinta es que a mí, vosotros que sois peores que yo, me hagáis de menos o que me juzguéis moralmente como si fuera la última M, Sí. cuando vosotros no sois ni tenéis mejor categoría moral, insisto, de la que me estáis atribuyendo a mí. Sí, ahí está la fue diferencia. Óscar López, Fue Óscar López esa después gran de lo de Bolaños, ¿no? eminencia, después de lo de que Bolaños dijera que Lo de la Mortadelo tía, y Filemón sí. y la tía, Óscar López dijo, se piensa que es James Bond Aldama y se parece mucho más al pequeño Nicolás. Sí, sí. Óscar López, Madre otro- mía, Óscar, qué error, qué Otro gran error. figura que tenemos aquí ahora por Madrid. Bueno, en cualquier caso es verdad que yo creo que ahí la figura de Aldama me parece muy interesante porque no tiene pinta de ser un coldo de me lo voy a comer. No. Y Aldama ha hecho muchos negocios durante muchos años con muy altas esferas. Y Aldama seguro tiene información. Además, los negocios estos no se hacen en la iglesia. O sea, es que estoy convencido de que cualquier persona con dos dedos de frente tiene muchas cosas guardadas de mucha gente y él no tiene pinta, por lo que estamos escuchando, evidentemente, de, bueno, yo voy a guardar mi penitencia y me lo voy a comer y demás. Y quiero apuntar también, que María lo ha dicho, que sois más culpables que yo. Evidentemente, la pregunta de don Luis la contesto, es mucho más culpable el político. O sea, ¿Por qué? Porque yo puedo querer defraudar a Hacienda, porque digo, voy a intentar no declarar esta gasolina que he echado en el coche, porque bueno, soy autónomo, me ahorro 2 céntimos, tal. Pero si yo soborno a un funcionario público, ese funcionario público tiene una responsabilidad conmigo, con el Estado, y encima está allí elegido, en el caso de un político, por los poderes, o sea, por el electorado. Es un representante del pueblo. Estás corrompiendo a un país entero y ese tío está haciendo que ese país entero está corrompido. No sé si me explico. O sea, siempre sí. creo que el político, yo puedo más... Los dos buscan un legítimamente, lucro, pero uno claro, de ellos está traicionando la confianza que los españoles ponen en él como representante Claro, es como un político. policía corrupto. Sí. ¿Quién es más corrupto? El narco es un narcotraficante y un criminal, pero el policía que le abre las puertas, Sí, que encima se tiene un enriquece plus de con- responsabilidad, Claro, sí. evidentemente, eso es mi opinión. Tiene usted razón. Y otra cosa que quería apuntar a don Luis, cuando diga la televisión controlada con el PSOE, especifique. Porque... Bueno, es verdad. Hay muchas, Radio Claro. Televisión Española. Vale, es que digo, La pública. Me han salido como 7, 8 de golpe y no sabía muy bien a cuál se refería. Bueno, una de las cosas que... Lo que tienen todas estas declaraciones de la gente del PSOE es que poquito a poquito se ven obligados a ir rectificando afirmaciones, ¿no? Primero, que Aldama se no ha estado en la vida en la sede del PSOE. ¡Pum! Vídeo de la celebración electoral de 2019. Bueno, pero no ha pasado de la puerta. ¡Pum! Foto dentro de la sede. No, pero eso, bueno, ahí había mucha gente. ¡Pum! Foto en la planta tercera negociando con Ábalos y los representantes de Los Guaidó. opositores, sí. Yo no conozco a Aldama, dice Pedro Sánchez. ¡Pum! Foto con No, pero eso es una foto como se hace cualquiera. ¡Pum! Foto de Aldama en la sección VIP del meeting donde se hizo esa foto. No, yo no conozco a Aldama, dice María Jesús Montero. ¡Pum!
Datos de las reuniones con su número 2. Bueno, sí, se ha reunido 4 veces con Aldama, mi número 2, pero es que nos reunimos con todas las empresas de Todas. de este país. No, yo no he estado con Aldama y con el número 2 de Montero, decía Koldo. Luego ya ante el juez, bueno, sí, pero nos encontramos por casualidad. Eso y ya, fue buenísimo. Buenísimo. A lo mejor, A lo mejor, un día coincidimos en el mismo bar, 35.000 bares hay en Madrid, 35.000, digo, Genial. por lo de la proporción de posibilidades. A lo mejor nos encontramos un día, el señor Aldama y yo, o el señor Moreno y yo, mejor dicho, en un bar en el que también entró Aldama el mismo día, a la misma hora, y que presuntamente fue el día del pago de 25.000 euros. Joder, y de ayer verdad, reconoció en la entrevista con Risto Mejide que había quedado con el número 2 de Montero para hacer una gestión por encargo de Aldama. Y dice, y luego cuando salíamos, ¡ay! Nos encontramos por casualidad, con Aldama. Sí, esa está Bueno, divertido. pausa publicitaria y seguimos. El debate saca ahora una noticia de doña María Jamardo fundamental. El CGPJ le dice al gobierno que tururú, lo de dar a los fiscales la instrucción de las causas mientras que no se reforme el estatuto del Ministerio Fiscal para garantizar que no dependan del gobierno, ¿no? Sí, ayer aprobaba el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el informe que se ha confeccionado sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estaba pendiente y que era necesaria y que tiene en general una visión positiva por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero se nombró hace unos meses, cuando entró el nuevo órgano, una comisión conformada por 4 vocales que iba a adaptar pues el estudio, el informe, el dictamen a las reformas que hubo después, ¿no?, de la confección del primer informe. Y en este diagnóstico, el Consejo General del Poder Judicial le dice al Gobierno, al legislador en este caso, que lo de la instrucción penal de los fiscales, muy bien, pero siempre condicionado, es decir, que la norma, la reforma no entre en vigor hasta que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se reforme para que la Fiscalía no dependa del Gobierno de turno. Que los fiscales tienen que ser independientes, que el fiscal general del Estado no puede dar instrucciones concretas a un fiscal concreto que lleva un caso concreto, que puede interesar políticamente, se deduce, y que además la Fiscalía tiene que tomar decisiones con mayor asiduidad, que sean colegiadas, es decir, que no dependan de una única persona. Y creo que es importante porque efectivamente, aparte de que se alinea con las peticiones que nos lanzan desde Europa y casi siempre en esos informes Greco que nos llaman la atención sobre la falta de independencia de la Fiscalía, creo que es muy importante que el Consejo General del Poder Judicial, de manera unánime, es decir, los 10 vocales más afines al Gobierno y los 10 vocales menos afines al Gobierno, con su presidenta Isabel Perelló, hayan hecho esta advertencia al legislador. Bueno, tenemos, antes de pasar a recibir a nuestro invitado del día, que es don Francisco Camps, me gustaría que tocáramos un momentillo lo de la declaración de ayer de Begoña Gómez, que yo creo que tiene un abogado mejorable, pero bueno, el caso es que ayer cambio de estrategia procesal Begoña Gómez. Al principio habían intentado ningunear, criminalizar, machacar al juez Peinado y ahora de repente se lo han envainado, viendo que no funciona el asunto, y entonces ayer Begoña Gómez sí accedió a responder, aunque solo a las preguntas de su defensa, para tratar de exculparse. Y por lo pronto le ha metido en un marrón al rector Goyache de la Complutense, al que le acusa de haber propuesto lo de la cátedra, ¿no? ¿Qué le pareció a usted la comparecencia de Begoña, doña María? Pues me parece que responde a que ayer la señora Begoña Gómez comparecía ante el juez Peinado de nuevo por 2 de los delitos que creo que ella es consciente, y su abogado también, que le pueden complicar más la existencia. Como saben nuestros oyentes, Begoña Gómez inicialmente es investigada por 2 delitos, por corrupción en los negocios
y por corrupción en los negocios y por... ¿cuál era el Apropiación. primero? No, por Por lo del corrupción en software. los negocios y por, bueno, otro delito. Discúlpenme que no me acuerdo ahora. Y a continuación hay una ampliación por nuevos hechos al hilo de tráfico de tráfico de influencias, era perdón. el original, sí. Exacto. Y al hilo de esa investigación hay una de las acusaciones populares, que es Hazte Oír, que decide ampliar o presentar una nueva querella dentro de la misma causa por 2 delitos de apropiación indebida del software de la Complutense de Madrid y por usurpación de funciones o intrusismo profesional, porque firmó los pliegos para la adjudicación de ese software sin tener la titulación técnica como ingeniera o informático o capacitado para tomar esas decisiones para que se confeccionase ese software. Yo creo que estos dos son mucho más sencillos de acreditar en la práctica y al final los juicios y las causas son cuestión de prueba. Y ahí saca hoy Antonio Naranjo en el debate todas las facturas que firmó Begoña Gómez. Claro, y y ahí hay pagos, ahí ya hay una vinculación empresarial con la empresa que recibe el encargo de confeccionar ese software, ahí ya hay una web que ella utilizó para promocionar ese software que estaba vinculado a sus actividades empresariales, que si era un software que pertenecía a una cátedra de un máster de la Universidad Complutense de Madrid, se entiende que era propiedad de la Universidad Complutense, pero a la que ella presuntamente intentó sacarle rendimiento a nivel profesional por otras vías, y por lo tanto eso es lo que más complica a la señora Begoña Gómez, y por lo tanto creo que su abogado decidió que era la hora, el momento de negar ciertas cosas, de aportar ciertas informaciones y, como usted muy bien dice, de poner el ventilador en marcha para decir: no, a mí la Complutense fue la que me lo dijo, yo lo que hice fue cumplir con las indicaciones que me dio la universidad y ellos estaban al tanto de todo. Vamos a ver ahora qué dice el rector, que también está imputado. Pues se avecina careo, porque tendrán que aclarar de quién surgió la idea, del rector, como dice Begoña, o de Begoña, como dice el rector, ¿no? Eso es, ahora hay que esperar a ver la otra versión, que bueno, ha estado ahí siempre la Complutense en sí entre dos aguas, tendrá ahora que decidirse si le da razón o no. Luego, además, hay múltiples contradicciones, ¿no?, con todo el asunto de Barrabés, de que sí había firmado con su nombre recomendando a Barrabés cuando decían que no. Sigue el tema en cuanto al tráfico de influencias, también lo de las visitas a la casa. Escuchábamos al abogado de Gómez, a Camacho, con lo de le recibió en ese juego de palabras que hace como queriendo hacernos creer que el Palacio de la Moncloa es también la residencia privada de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez, cuando no es así, está muy delimitado. Quiero decir, cualquier periodista hemos ido a la Moncloa en algún momento de nuestra vida, no tiene nada que ver. O sea, Yo no. Sí, pues alguna vez hemos estado, y no te pienses que vas allí a la zona oficial del Palacio de la Moncloa y te encuentras los peluches de los niños de... No. O sea, hay una parte además que pertenecía, creo recordar, a la duquesa de Alba, que es la parte, el inmueble, quiero decir, que está alejado del Palacio de la Moncloa oficial, que es la parte de la vivienda, y otra parte que no tiene nada que ver, pero nada que ver con esa, que pertenecía además, creo que eran terrenos de la Universidad Complutense, creo recordar, que es la parte oficial del Palacio de la Moncloa, con lo cual, cuando se recibía a los empresarios allí, se recibía como la señora esposa de su persona recibiendo al empresario de turno y haciendo negocios, que es lo que apunta a ese tráfico de influencias en que quede claro dónde está el poder. Utilizando lo oficial. Quiero decir que Camacho no sea tan tramposo, que los tiempos del faisán ya pasaron, y que no nos cuente que el Palacio de la Moncloa tiene un pasillito que separa la residencia oficial del presidente con la residencia privada de la familia, porque eso no tiene nada que ver. O sea, es absolutamente falso. Bueno, a mí de todo lo que está pasando Begoña Gómez, lo que más me llama la atención es cómo su marido Pedro Sánchez no ha ido a arroparla en ninguna de las ocasiones en que ha tenido que pasar un mal trago Begoña Gómez. Hay que ser de una pasta especial, ¿no?, para dejar tirada a tu mujer, ¿no? Ahora tú te vas a la Asamblea de Madrid y te comes tú el marrón. Ahora tú te vas a los juzgados de Plaza Castilla y te comes tú el marrón. Psicológicamente es muy interesante esa distancia de Sánchez con su mujer, ¿no? Ya la tomó cuando lanzó aquella carta a la ciudadanía. Yo creo que ese fue el punto de inflexión para
la causa que tiene que ver con Begoña Gómez, en la que además el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, puso en el disparadero de la información internacional. Dimensionó el caso de su mujer, que hasta entonces era una cuestión doméstica. Doméstica me refiero a dentro de nuestro país, a dentro de nuestras fronteras. Y a partir de ahí le dio una entidad y un empaque que creo, fíjese, y no quiero ser mal pensada, pero creo que tiene un sentido de ser para que mientras está el foco en ella no esté en Pedro Sánchez. Pues está muy bien visto, sí señor. O sea, la usa como parapeto a su propia mujer. Joder. Un escudo humano, es muy de este tipo de gente, de personalidades, ¿no? Este escudo humano de Sánchez. De todas formas, hombre, vamos a la lanza, a romper una flecha a favor de Sánchez. Ha mandado a 500 policías para protegerla, tampoco puede ir ella sola, él se puede quedar haciendo sus labores. Bueno, hacemos pausa publicitaria y nos vamos a recibir a nuestro invitado del día, a don Francisco Camps, con el que hablaremos también de causas judiciales, bueno, y de su nuevo libro, pero de todas esas causas judiciales que durante años 15 le han perseguido y que al final resulta que han quedado en nada.